cantidad de calor intercambiada, y esto lo saben, acá qué consideración se hizo, es decir, la cantidad de calor que me está entregando el combustible va a ser entre el punto B y el punto C. ¿Y a qué va a ser igual? Calor específico a volumen constante por diferencial T, la integral. ¿Qué estoy considerando acá? Que CD es constante, ¿es correcto eso? No. Entonces, esto también hace que ese ciclo sea ideal. En el caso de la expulsión del aire, la pérdida de calor hacia el medio ambiente por los gases, por el aire en este caso, va a ser exactamente lo mismo, nada más que el delta T va a estar dado entre TD y TA. Entonces, el rendimiento térmico del motor, como decíamos, estaba en función de las cantidades de calor entregada y recibida. Entonces, si analizamos esto, vemos directamente que lo podemos poner en función de las temperaturas. Y cuando hacemos la correlación con las adiabáticas, vemos que lo podemos poner en función de los volúmenes. Entonces, relacionamos este volumen sub 1 con el volumen sub 2. Es decir, el volumen que tiene el punto muerto inferior con el volumen que tiene el punto muerto superior. Esto es lo que se denomina la carrera del pistón. Y por lo tanto, la relación entre esos volúmenes se denomina relación de compresión. Entonces, el rendimiento queda expresado fundamentalmente en función de esa relación de compresión y también del coeficiente de la adiabática, que podría llegar a ser constante teóricamente. Veamos qué es lo que pasa con un ciclo diésel. Es prácticamente lo mismo que el otro, nada más que acá hay una diferencia. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay combustión? Y entonces, ¿cuál sería la característica o la diferencia entre este ciclo y el otro? ¿Cómo? Claro, sí. Además de lo evidente, no hay chispa. Entonces, ¿qué tendrá que pasar acá? Esa combustión espontánea, sin una chispa, aumentando la temperatura. Entonces, por eso, acá la temperatura y la presión son mucho más altas que en el caso del otro ciclo, para que se produzca justamente esa explosión espontánea. Además que en el otro caso, la mezcla la estamos ingresando desde la admisión y en este caso estamos provocando una compresión del aire y el combustible se lo estamos inyectando digamos, en esa situación de alta presión y temperatura. Entonces ahí se produce la combustión, que también estamos suponiendo que se realiza a presión constante. Lo que pasa es que hay una parte del pistón que se comienza, digamos, una carrera descendente, después la expansión. Y después, igual que el otro, una cantidad de calor liberada por los gases o por el aire. En este caso, también lo consideramos como un motor ideal. Estos son ejemplos de cómo estamos transformando el calor en trabajo y cómo son esos rendimientos que, si bien podemos decir que el trabajo transformado en calor tenemos un rendimiento del 100%, podemos decir que en este caso no, porque hay una cantidad de energía que se está perdiendo, pero no que se pierde porque no hemos sido cuidadosos en los sistemas
de aislación que estamos utilizando, sino que en realidad esa cantidad de calor, como vimos, debe existir. Si no existiera esa pérdida de calor, evidentemente no podríamos estar produciendo este ciclo de forma continua para obtener a partir del calor trabajo. Hacemos exactamente lo mismo, lo único que acá la cantidad de calor no es a volumen constante, como decíamos, a presión constante, y estaríamos entre los puntos B y C. La otra cantidad de calor es, digamos, es equivalente a la vista anteriormente, a volumen constante, y acá como entre un calor es a presión constante y el otro a volumen constante, acá tenemos el coeficiente que relaciona los dos calores específicos, a presión y a volumen constante. Y directamente tenemos un rendimiento en función de los volúmenes, también utilizando la relación que existe entre las temperaturas y los volúmenes a través de las adiabáticas, porque estas también son adiabáticas. Y vemos que el rendimiento directamente se puede expresar con la relación de expansión y la relación de compresión. Es decir, la relación de expansión es la expansión vemos que va entre el volumen 1 o entre el volumen 3 y el volumen 1, y la relación de compresión entre el volumen 1 y el volumen 2. Entonces directamente el rendimiento lo podemos expresar de esa manera. Esto es simplemente, digamos, una forma de introducir de cómo se puede transformar el calor en trabajo. Esto, como veíamos, la combustión se produce dentro del propio cilindro. En este caso, en lo de combustión externa, directamente la cantidad de calor se entrega fuera del sistema que produce trabajo. Entonces tenemos la máquina de vapor en general y el ciclo Rankine, que sería el ciclo que describe un ciclo teórico acá tenemos un combustible. Básicamente, ¿por qué se componen estos ciclos de combustión externa? Tenemos una caldera, esa caldera genera vapor, ese vapor incide sobre los álabes de una turbina, permite que esa turbina tenga un giro, un trabajo en el eje de tipo rotacional, y entonces ese vapor que está ingresando sale de la turbina con menor capacidad energética, obviamente, porque gran parte de esa capacidad de energía se la entregó a la turbina y convirtió esa energía que tenía el vapor en trabajo. Acá aparece un generador que puede ser un generador de energía eléctrica, es decir, cómo se produce energía eléctrica a partir del vapor. Después los gases, digamos, la sustancia esta, que es el vapor agotado, se condensa, se termina de enfriar para nuevamente ingresar en la caldera. Fíjense por qué es de combustión externa. Porque la cantidad, es decir, la caldera, ¿qué estamos haciendo con la caldera? Estamos entregando una determinada cantidad de calor. ¿A través de qué? De un combustible, exactamente igual que antes. Estamos entregando una determinada cantidad de calor a partir de un combustible, pero acá lo estamos entregando en una caldera. Y esa energía la está acumulando la sustancia fuera de mi sistema que me va a entregar trabajo. ¿Cuál es el sistema que va a entregar trabajo? Sí, el vapor es el... Está bien. ¿Entendieron el mensaje? Es decir, es la sustancia la que va modificando sus propiedades. Pero en
este caso estaba refiriéndome a que ese vapor va a entregar ese trabajo a través de la turbina. Y después, bueno, se produce un enfriamiento. Acá estaría más esquemáticamente, donde la caldera, hay una transferencia de calor entre el combustible. Acá no habría un contacto directo entre, digamos, la fuente de calor y la sustancia, sino que se produce a través del serpentinese, donde la cantidad de calor pasa a través de la superficie de la cañería y calienta el agua transformándola en vapor. El vapor incide sobre la turbina y después ese vapor, digamos, a una menor temperatura, sale, se termina de enfriar para nuevamente ser bombeado a la caldera. Sería un ciclo cerrado o abierto. Es un ciclo cerrado. Porque si no fuera un ciclo, no sería cerrado, sería abierto. Lo que pasa es que yo no quise decir eso, yo quise decir si era un sistema abierto o un sistema cerrado, que no es lo mismo. Se parece mucho a un problema que habíamos estado viendo. Entonces todo empezaría en este punto, donde tenemos determinadas condiciones de presión y volumen y obviamente temperatura. Entonces el agua entra a la bomba, en este caso esta sería la bomba, y ya dentro de lo que sería la caldera comienza a recibir calor. Entonces se produce un calentamiento del agua y una transformación del agua en vapor hasta llegar a una situación de vapor sobrecalentado, que sería el punto E. Recién ahí ingresa dentro de la turbina. Dentro de la turbina es donde se produce esa expansión, y con la expansión un enfriamiento del vapor que lo sigue prácticamente siendo vapor de forma completa. Esto después lo vamos a ver de forma más detallada como es el ciclo, pero prácticamente es para ilustrar esta transformación de calor en trabajo. Y entonces finalmente entrega, digamos, en este intercambiador, termina de enfriarse para convertirse nuevamente en agua y ser incorporado de nuevo en la caldera para seguir el ciclo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué significa esto? Acá hay un agua, acá sería este proceso que sería el del condensador. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos enfriando, pero esto, claro, entonces quiere decir que el calor no lo estamos tirando directamente, porque si no hubiera puesto esto mismo y directamente una cantidad de calor que se elimina hacia el medio que lo rodea. Si yo le estoy poniendo un serpentín, significa que estoy haciendo una utilización de esa cantidad de calor. Estoy calentando un agua, que puede ser un precalentador del agua que entra a la propia caldera, o puede ser uso anexo. Pero en definitiva, fíjense que ese calor que yo estoy liberando y que necesito por el segundo principio de la termodinámica, que una máquina no me puede entregar trabajo en forma cíclica a partir del calor si no tengo dos fuentes. Entonces ese calor yo puedo eliminarlo, tirarlo, desperdiciarlo, o puedo hacer una subutilización de ese calor. ¿Qué? Sí. Directamente lo que pasa es que cuando se produce la expansión, se produce una disminución de la presión y una disminución de la temperatura.
Entonces no podemos ingresarlo nuevamente en las mismas condiciones porque la expansión produce una reducción de la presión y de la temperatura, es decir, un enfriamiento del CO2, y cambia sus condiciones para que pueda entregar trabajo. No lo puedo sacar en las mismas condiciones como vapor. El condensador, para poder hacer el ciclo, es decir, acordate que por un lado estamos entregando calor a través del combustible y de la caldera. Si hacemos lo que vos decís, no entrego nada de calor a nadie. Y eso vimos que era imposible. Porque no cierro el ciclo. Acá es donde en definitiva está entregando trabajo. En esa expansión. Y en esa expansión es la que me modifica las condiciones de mi vapor. Si no produjera esa expansión, no podría estar entregando trabajo a la turbina. Pero bueno, bueno. ¿Cómo evapora la caldera? Porque si no, ustedes estarían tratando de trabajar con un ciclo cerrado donde directamente están trabajando el vapor que entra y sale en forma permanente. Pero no se olviden que estaríamos contradiciendo el segundo principio, porque tenemos que tener una fuente caliente y una fuente fría. Si no tenemos esos dos intercambios, evidentemente no podemos cumplir el ciclo, porque necesariamente ese vapor que está saliendo exhausto, sale exhausto energéticamente porque esa energía la ha entregado en forma de trabajo. Como condición de eso, si saliera en las mismas condiciones no podría producir ningún tipo de trabajo. ¿Para qué me sirve la máquina? Profesor, una pregunta. En el proceso de AS, que es de expansión en la turbina. ¿Cuál? En el proceso de expansión en la turbina de Sí. AS, Sí. parte del vapor sobrecalentado se alcanza a condensar, o sea que la gota de agua incidiría en la Sí, bueno, esas sí, son modificaciones. Esto es en forma genérica, por eso le dije que después lo vamos a ver más detenidamente, porque en realidad tienen razón, no es conveniente que el vapor salga con esas gotas de líquido que tendría en ese estado. Debería salir como vapor, todo como vapor, porque esas gotas después inciden sobre los álabes de la turbina y en definitiva es la que produce la erosión y son muy perjudiciales. Pero en definitiva esas son modificaciones del ciclo, de este ciclo hidráulico. Bueno, en definitiva aparece como una necesidad de producir trabajo a partir del calor. Entonces, como en forma esquemática, una fuente caliente que está a una determinada temperatura entrega una determinada cantidad de calor, y aparece una fuente fría que recibe una cantidad de calor obviamente menor, y que la diferencia es la que se produce en forma de trabajo. Pero necesariamente acá vemos que necesariamente para producir trabajo a partir del calor tenemos que tener dos fuentes. Por lo tanto, nunca va a ser posible transformar totalmente este calor que está recibiendo de la fuente caliente, que sería por ejemplo el combustible, nunca lo vamos a poder transmitir o transferir totalmente en trabajo general. Entonces, bueno, el resultado de la experiencia, que nunca se ha construido un motor que convierta íntegramente en trabajo el calor absorbido de una fuente sin ceder algo de calor hacia otra fuente de menor temperatura, que era lo que querían hacer. Aparecen los enunciados también, como les decía anteriormente, cuando hablamos del segundo principio, no es
una única forma, en una única expresión el primer principio, sino que tuvieron diferentes investigaciones, diferentes observaciones, y como consecuencia de esas observaciones, diferentes enunciados. Entonces aparecen los enunciados de Kelvin, Planck y de Clausius, donde el de Kelvin dice es imposible por medio de un agente inanimado obtener efectos mecánicos de una porción cualquiera de materia enfriándola por debajo de la temperatura del más frío de los objetos que la rodean. Dicho de otro modo, es imposible construir un sistema que pueda, sin otro efecto, elevar un cuerpo extrayendo energía interna de otro. Ejemplo, los cuerpos no saltan espontáneamente hacia arriba cuando sufren un enfriamiento. Quiere decir que estamos por una extracción de calor, que sería un enfriamiento, estaríamos generando una energía potencial. Eso es imposible, es decir, obviamente estamos hablando de la conversión total de ese calor en el trabajo como para producir esa energía. Planck dice que es imposible construir un motor que trabajando según un ciclo completo no produzca otro efecto que elevar un peso y enfriar un foco calorífico. Y después se combinan los dos diciendo que es imposible construir un motor que funcionando según un ciclo no produzca otro efecto que el hablar y hablar y hablar. Esto es el rendimiento más del 100% de lo que comen. Generan más trabajo en lenguaje. Y el enunciado de Clausius cuando terminen ustedes puedo seguir explicando. Realmente ya he parado como 3 o 4 veces por ustedes. En realidad no sé si están entendiendo, si les interesa lo que estoy hablando. Ustedes están perdiendo el tiempo, cosa que a mí no me interesa. Pero que le hagan perder el tiempo a los demás, que pueden tener algo de interés en lo que estoy hablando, es un poco más preocupante. Por lo tanto, si a ustedes no les interesa, tienen un montón de puertas. Tienen una puerta más grande, una puerta más chica y otra puerta por aquel lado. Tienen la facilidad de salir por cualquiera de las extremos. Y si no, salir por atrás por la puerta de pero si quieren quedarse, se quedan callados. ¿Qué características tiene un motor que funciona exclusivamente entre dos focos? ¿Cuál es el máximo rendimiento de un motor que funciona entre esos dos focos? ¿Y qué influencia tiene la sustancia de trabajo? Es decir, estas son las preguntas que surgen a partir de todo este desarrollo teórico, que son específicamente transformaciones que decimos que tienen que ir por acá, que tienen que ir por allá, pero en el caso de los ciclos ideales están un poco más definidas, pero digamos hay un ciclo que a lo mejor cumpliendo todo esto puedan tener el máximo rendimiento. ¿Y cuál sería ese máximo rendimiento? Entonces, para preguntar o para contestar a la primera pregunta de cuál sería el ciclo o el motor que tuviera, qué características debería tener cuando trabaja entre dos focos, aparece el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot también obviamente trabaja entre dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría, y tenemos distintas transformaciones que en algún momento de esas transformaciones producen un intercambio de calor y producen un ciclo, lo cual es representativo del trabajo equivalente que están entregando cuando ese ciclo trabaja entre dos fuentes
a diferentes temperaturas. Entonces, en principio, podemos decir que ese ciclo estaría representado o seguido a través de dos isotermas y dos adiabáticas. En el caso de que estamos entregando una determinada cantidad de calor a la sustancia, que sería el aire, porque es un ciclo teórico, se produce una expansión isotérmica, la situación del cilindro émbolo estaría representada, en este caso, por la fuente caliente que está entregando una determinada cantidad de calor, y después tenemos una expansión a través de una adiabática, donde no hay intercambio de calor, posteriormente una cesión de calor cuando se produce una compresión entre C y D y una liberación de calor hacia la fuente fría. Y finalmente, una compresión adiabática. El rendimiento, cuando obviamente analizamos estas dos cantidades de calor, hace que el rendimiento sea menor del 100%. Fíjense que ese rendimiento es menor del 100%, pero no porque el ciclo sea real. Estamos hablando de un ciclo ideal. Y por ser ideal, aunque sea ideal, no podemos tener un rendimiento del 100%. Eso, en el caso anterior, habíamos visto para el caso de un ciclo de un gas. Cuando se trata de una mezcla de líquido-vapor, entonces, de forma similar a lo que decíamos anteriormente, se produce una compresión, una absorción de calor dada por el combustible, una expansión y después una cesión de calor hacia el medio que lo rodea. Eso visto en un diagrama de presión-volumen y en otro diagrama de temperatura-entropía. Acá apareció la entropía a pesar de que nunca la hemos introducido todavía. En el caso de una máquina frigorífica tiene un efecto diferente, es decir, la idea de un motor es transformar calor en trabajo útil. En el caso de una máquina frigorífica, lo que yo estoy buscando es extraer calor de una fuente fría aplicando un trabajo. ¿Por qué yo necesito esto? ¿Por qué necesito de una máquina frigorífica para producir este efecto? A ver los de atrás, a ver si aportan algo. A ver si han entendido algo. Ahora bajan la cabeza. ¿Y por qué yo necesito de una máquina frigorífica para producir este efecto? ¿Y qué tiene que ver que la temperatura 2 sea menor que la temperatura 1? Aparece el tema de la reversibilidad, de la irreversibilidad que dijimos, es decir, no todos los procesos en la naturaleza, o ningún proceso en la naturaleza, es reversible. Por lo tanto, sabemos que se va a producir una transferencia de calor entre dos fuentes, pero no de cualquier manera, sino siempre en qué sentido, desde la fuente caliente a la fuente fría. Y eso, yo tengo que, para provocar ese efecto, necesito entregar algo de energía. O sea, si yo quisiera enfriar el foco caliente, ¿necesariamente le tengo que entregar energía? No, porque es un proceso espontáneo. Porque espontáneamente se da en un sentido, pero no en el sentido contrario. Y si yo quiero, que era el ejemplo de lo que habíamos estado hablando, el borrador que tiré, lo tuve que levantar, para llevarlo a la misma situación tuve que entregarle una cantidad
determinada de trabajo. En el caso de la máquina frigorífica, si yo quiero sacar calor de la fuente fría, como no es un proceso natural, entonces necesito entregarle a ese sistema una determinada cantidad de trabajo para producir el efecto que quiero. Entonces, la consecuencia de esto es justamente producir el ciclo en sentido inverso. Si produzco el ciclo en sentido inverso a lo de los motores térmicos, al ciclo térmico visto anteriormente, vemos que ahora el área encerrada en ese ciclo es representativa de un trabajo, pero de un trabajo negativo, y es equivalente a ese trabajo que yo le estoy entregando a mi sistema para poder producir esa transferencia de calor desde la fuente fría hacia la fuente caliente. ¿Y cuál sería el caso típico de esto? ¿Eh? La heladera, exactamente. Es decir, la fuente fría sería el receptáculo de la heladera, el interior de la heladera, y la fuente caliente sería el medio ambiente. Entonces yo estoy extrayendo calor del aire que está dentro de la heladera, siempre es la sustancia, la que yo le hago cumplir el ciclo, le estoy sacando calor a ese aire y lo estoy llevando hacia el medio ambiente. ¿A dónde tiro el aire? ¿Cómo lo tiro el aire? Dentro de la heladera. A través de la serpentina que tiene en la parte posterior de la heladera. Por eso sí, está caliente y entonces se produce una liberación de ese calor hacia el medio que lo rodea. En ese ciclo de Carnot decíamos que teníamos dos isotermas y dos adiabáticas. La cantidad de calor intercambiada a través de una isoterma va a ser igual a esto. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a esto? Porque no varía la temperatura. Si no varía la temperatura, la variación de energía interna es nula. Por lo tanto, por el primer principio, tengo que la cantidad de calor es igual al trabajo realizado. ¿Por qué es igual a esto? Porque el trabajo es P por diferencial de B. Cuando yo lo reemplazo por una isoterma, yo digo, ¿cuál es la ecuación de una isoterma? La ecuación de una isoterma me va a vincular el punto B con el punto C. O sea que voy a decir que P sub B por B sub B va a ser igual a P sub C por B sub C. Y ahí relaciono presión y volumen a través de la transformación isotérmica. Entonces encuentro que el trabajo va a estar directamente relacionado en función de los volúmenes. En el caso de la cantidad de calor liberada hacia el medio, acá volvemos de nuevo a lo que es el motor, porque estamos recorriendo el ciclo en este sentido, quiere decir que estamos con un trabajo positivo y ese trabajo positivo está siendo entregado al medio que lo rodea. Entonces tenemos, al igual que en este caso, en este la cantidad de calor va a ser igual, ahora va a ser a un trabajo de compresión que va a ser menor que cero porque va a ser un trabajo que el sistema está recibiendo. Por lo tanto, acá va a haber trabajo. ¿Va a haber trabajo? Sí. Acá va a haber trabajo. Sí. ¿Y acá a qué va a ser igual el trabajo? A Q. ¿Va a ser igual a qué? A delta P. Fíjense qué es lo que qué características tiene esto, que es una adiabática. Si es una adiabática, Q es igual a 0. Si Q es igual a 0, el trabajo, ¿a qué es igual? A la variación de energía interna. La variación de energía interna para un gas ideal, ¿a qué es igual? Muy bien, lo has aprendido. CB por diferencial de T. ¿Es a volumen constante? No es a volumen constante. Pero
cualquier variación de energía interna, para poder calcularla, yo considero que es una transformación a volumen constante, por eso aparece el CB. Entonces, el trabajo realizado entre C y D y el trabajo realizado entre A y B van a estar dados por las cantidades, por las energías internas. Las energías internas involucran al CB y a las temperaturas extremas. Fíjense que las temperaturas extremas son las mismas en este trabajo y en esta transformación y en esta transformación. Entonces, el rendimiento va a ser igual al trabajo total sobre la cantidad de calor, es decir, la energía que está recibiendo el sistema. El trabajo total va a ser el trabajo realizado por todas estas transformaciones. Es decir, el trabajo entre D y C, el trabajo entre C y D, el trabajo entre D y A y el trabajo entre A y B. Algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos. En este caso, en el caso de las adiabáticas, como decíamos, dependen exclusivamente de la temperatura. Por lo tanto, los trabajos son iguales. Fíjense que entre T1 y T2 y este otro va a ser entre T1 y T2 también. Lo que pasa es que van a tener distintos signos. Ese es el motivo por el cual esos dos trabajos van a ser iguales y de distintos signos, porque uno va a ser entregado por el sistema y el otro es el que el sistema recibe. Bueno, después de hacer todas esas relaciones, llegamos a que el rendimiento de Carnot está directamente relacionado exclusivamente con la temperatura del foco caliente y el foco frío, que son los que intercambian el calor con el sistema. Entonces, directamente, el rendimiento está en función de las temperaturas de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. En el caso de la máquina frigorífica hablamos de un coeficiente de eficiencia que aparecía anteriormente y también lo podemos poner porque es la máquina frigorífica de Carnot, es decir, que funciona exactamente con los mismos principios de idealidad, nada más que en sentido inverso. Y entonces aparece ese coeficiente también en función de las temperaturas del foco frío y el foco caliente. Ahora vemos tratamos de sacar cuál es el máximo rendimiento que tiene un motor que trabaja según dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. Entonces, vamos a comparar el ciclo de Carnot con otro ciclo cualquiera que no necesariamente tiene que ser el de Carnot. Entonces, vemos como los dos motores trabajan entre las dos mismas fuentes, es decir, a las mismas temperaturas. Lo que pasa es que como tienen diferentes rendimientos, tendrán diferentes calores intercambiados. Entonces tenemos una cantidad Q sub prima que está entregando desde la fuente caliente, digamos, hacia la sustancia, y después, acá también sería Q sub prima, una cantidad de calor que es liberada hacia la fuente fría y un trabajo primo. De la misma manera, con otras cantidades de calor y otro trabajo realizado. Entonces vemos que si suponemos que el rendimiento de esta otra máquina es superior al rendimiento de la máquina de Carnot, lo ponemos como una hipótesis, y suponemos que los trabajos entregados en ambos casos son iguales, para que el rendimiento de esta máquina sea mayor que el rendimiento de Carnot, la cantidad de calor entregada por la fuente caliente tiene que ser menor que la cantidad de calor entregada por la fuente caliente en el caso de la máquina de Carnot. Ahora, si hacemos funcionar
en combinación estos dos motores, a este de mayor rendimiento, el trabajo que produce ese motor de mayor rendimiento es el mismo trabajo que necesita este ciclo de Carnot, pero ya no trabajando como motor, sino trabajando como una máquina frigorífica, es decir, que necesitamos extraer una determinada cantidad de calor de la fuente fría y llevarla a la fuente caliente. Si vemos que habíamos dicho que el rendimiento de esta máquina era superior, lo habíamos supuesto, era superior al del ciclo de Carnot, decíamos que la cantidad de calor Q1' debía ser menor que la cantidad Q1 intercambiada con la fuente caliente. Entonces quiere decir que esta diferencia, como este es mayor que este, la diferencia va a ser un número positivo. Quiere decir que, en definitiva, como el trabajo que produce esta máquina es el mismo que necesita esta otra, estaríamos haciendo llegar una misma cantidad, acá la cantidad de calor que llega a la fuente caliente va a ser la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Y la que llega a la fuente fría va a ser la misma diferencia. Esas dos diferencias que se producen en la fuente caliente y en la fuente fría son iguales. Quiere decir que estamos provocando una transformación, una salida de calor equivalente a la que está entrando en la fuente caliente. Entonces estamos llevando una determinada cantidad de calor desde la fuente caliente, de la fuente fría, perdón, a la fuente caliente sin destruir trabajo, porque el trabajo es el mismo que produce, digamos, esta otra máquina. Entonces, externamente no hay ningún aporte de trabajo. Entonces, estaríamos llevando una determinada cantidad de calor sin destruir trabajo. Luego, eso que habíamos supuesto que el rendimiento de esta máquina podía ser superior a la de Carnot es imposible. Por lo tanto, con esto demostramos que las otras máquinas obtienen igual rendimiento de Carnot o menor. Por eso es que llegamos a la conclusión de que el ciclo de Carnot sería el ciclo de máximo rendimiento. Eso sería, teníamos tres preguntas. ¿Cuáles eran las características? Las características eran que hacíamos un ciclo con dos adiabáticas y dos isotermos entre dos fuentes. Además, decíamos cuál era el máximo rendimiento. El máximo rendimiento lo tiene el ciclo de Carnot. Y por último, decíamos qué tiene que ver la sustancia que está recorriendo ese ciclo. Y entonces vemos que cuando habíamos calculado el rendimiento de Carnot, decíamos que directamente era en función de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría. Por lo tanto, acá no estaría interviniendo las características de la sustancia que produce ese ciclo. Sí, lo importante es que ese ciclo sea recorrido como un gas ideal, de forma reversible. Desde ese punto de vista sí tiene que cumplir todas esas condiciones. Pero si no, la sustancia no aparece para nada. Depende exclusivamente del rendimiento de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría. Habíamos dicho que habían distintos enunciados para el segundo principio, que Kelvin había enunciado por un lado, Planck por otro, y que se habían combinado Kelvin y Planck por un lado y Clausius por el otro. Entonces, el enunciado de Clausius dice que es imposible esto. Es decir, que tenga que extraer una determinada cantidad de calor desde el foco frío, llevarlo a la fuente caliente
sin destruir absolutamente nada de trabajo. ¿Por qué? Porque es una transformación irreversible y que esto es imposible. En el caso de Kelvin Planck, la forma de graficarlo es que dicen que es imposible transformar todo el calor en trabajo útil sin tener ninguna consecuencia respecto de otra fuente a la cual se libera una determinada cantidad de energía. Y entonces pareciera que son dos cosas diferentes, es decir, una es estar tratando de mostrar la reversibilidad o la irreversibilidad en cuanto a la transferencia de calor, que es lo que dice Clausius, y la otra es tratar de demostrar la imposibilidad de transformar todo el calor en trabajo. Bueno, acá volvemos a hacer un esquema en forma similar donde analizamos los dos casos que estábamos viendo anteriormente. Es decir, por un lado, lo que dice Clausius, la negación de Clausius, y por otro lado, lo que está diciendo Kelvin. Al pensar que pueden ser cosas diferentes, se plantean en forma combinada, y entonces esto es perfectamente posible, es decir, estamos cumpliendo un ciclo frigorífico llevando una determinada cantidad de calor desde la fuente fría a la fuente caliente gastando un determinado trabajo. Entonces quiere decir que esto es perfectamente, digamos, aceptable con respecto a la teoría de Clausius. Ahora, si le agregamos la negación de Planck, Planck dice que esto es imposible. Entonces, acá lo que está haciendo es transformar toda esta cantidad de calor en trabajo. Cuando transforma toda esta cantidad de calor en trabajo, vemos que, en definitiva, la cantidad de calor que está llegando a la fuente caliente es la misma que está saliendo de la fuente fría. Como acá no hay un aporte externo de trabajo, sino que el trabajo que produce una es el que absorbe la otra, entonces directamente estaríamos diciendo que sin destruir trabajo estamos llevando la misma cantidad de calor desde la fuente fría a la fuente caliente. Quiere decir que estaríamos negando, o estaríamos, digamos, negando el Clausius. Es decir, si esto es posible, Clausius también vemos que debería ser posible, pero demostramos con esto que es imposible demuestra que también Clausius es imposible. Bueno, si se contradice Clausius, se contradice en Kelvin Planck. Si se contradice Kelvin Planck, se contradice Clausius. Fíjense cómo dos cosas diferentes se complementan y son distintas formas de enunciar el segundo principio. El sentido en que se producen los procesos naturales. Vimos esto de los aspectos del segundo principio de la termodinámica, es decir, cómo se convierte el calor en trabajo. Ahora veamos cuáles son el sentido en que se producen los procesos naturales, que es parte de lo que habíamos estado viendo, que tenemos un estado inicial, un estado final, que el estado inicial es diferente al estado final. Fue la única que se mismo pregunta. ¿Y saben por qué? Porque tiene confianza. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y que sigamos mañana. No sé si